insultos y gratitud. Hoy, Subaru, morir aquí sería bastante miserable. Aún confundido y recostado, mientras sacudía su cabeza, Subaru se enderezó y miró a su alrededor. Normalmente suele despertar más fácilmente, pero la razón por la cual se le estaba dificultando esta vez, era porque no estaba exactamente durmiendo. Intentó con todo su esfuerzo recordar lo que había ocurrido antes de perder la consciencia, pero la primera cosa que se le vino a la cabeza fue que estaba en una habitación familiar. Subaru, esta es la sala de estar de la mansión, ¿verdad? Oh, Subaru, ¿estás despierto? Una voz murmuró como si intentara asegurarse, entonces la puerta se abrió y el rostro de Emilia se asomó por ella. Su plateado cabello estaba trenzado y la expresión en su rostro era ligeramente brillante mientras caminaba hacia Subaru en el sofá. Se inclinó sobre él y sus miradas se cruzaron. Al ser mirado con tanta intensidad por aquellos amplios y redondos ojos, Subaru se encogió un poco. Subaru, Emilia-tan, ¿qué ocurrió? Emilia, tan pronto como entraste a la mansión, te escuchamos gritar. Otto y yo quedamos bastante sorprendidos. Entonces, cuando corrimos dentro, Subaru, yo estaba durmiendo. Emilia, diciéndolo de esa manera, suena un poco engañoso, pero técnicamente no es incorrecto, creo. Emilia puso un dedo en su labio, ladeando ligeramente la cabeza. No había ningún sentido de urgencia en sus respuestas. Después de luchar para despertarse a toda prisa, al ver la expresión relajada en ella, Subaru se dio cuenta de que no había ningún peligro inmediato. Aún así, no podía quitarse de la cabeza que algo raro pasaba ahí. Estaba seguro de que, antes de perder la consciencia, alguna clase de animal con afilados colmillos había. Señorita Emilia, ¿puedo molestarla un momento? Alguien golpeó la puerta desde afuera, seguido por la voz de una mujer que llamaba a Emilia. Mirando en dirección a la voz, ella asintió con un pequeño seguro, y la puerta se abrió lentamente. Al ver la puerta recién abierta, Subaru no pudo evitar sentirse desconcertado. No recuerdo haber escuchado esa voz antes. Sus dudas fueron pronto confirmadas cuando vio a la persona que apareció por la puerta. Traje unas bebidas y toallas adicionales. Veo que ya despertó. La forma de la sonrisa de aquella mujer se quedó grabada en los ojos de Subaru. Era una mujer con cabellos largos de un rubio casi transparente. La línea de su espalda mantenía una postura perfecta. Su apariencia y comportamiento eran completamente refinados y, en sus fluidos movimientos, no había ni una pizca de movimientos innecesarios. Llevaba puesto el mismo y familiar traje que el resto de las sirvientas de la mansión Roswell, el lindo y práctico uniforme de Maed, sin siquiera un pliegue o arruga visible. La bandeja en sus manos, con una jarra de agua y toallitas de mano, que dejó suavemente en la mesita de centro de la habitación, no provocó ningún ruido. Si la estuvieran evaluando, definitivamente pasaría con las mejores notas. O eso sería, si no tomaras en cuenta su feroz apariencia física y su diabólica sonrisa. El uniforme podía estar siendo usado de manera perfecta, pero la persona que lo llevaba era levemente más alta que Subaru, con una constitución física similar a la de él. Si ella hubiese sido un él, se hubiese visto sano y fuerte, pero como era una chica, todo aquello colapsaba. Lo que era más, la sonrisa al final de sus fluidos movimientos era completamente arruinada por una fila de afilados colmillos que sobresalían por el borde de su boca. Mirando más de cerca, había algo poco natural acerca de ese filo, y sus verdes ojos tenían una chispa como la de una bestia felina, carnívora, que miraba a su presa. Frederica, es un placer conocerle. Soy una sirvienta de la casa del margrave Roswell L. Matters, Frederica Bauman. Subaru, qué miedo de cara. Su respetuosa presentación había sido interrumpida por las palabras demasiado honestas que resbalaron de la boca de Subaru. Al oír esto, la expresión de la mujer se congeló y, después de que sus diabólicos ojos pestañearan un par de veces, lágrimas empezaron a salir. Frederica. Sniff, sniff. Subaru Q. Emilia. Subaru, tú, burro. Sin decir ni una palabra, la mujer miró a otro lado, e incluso Subaru estaba perplejo. Justo después de haber sido asaltado por una voz enojada y la dolorosa sensación de tener su oreja tirada. ¡Auch, auch! Dejó salir un grito y se giró para ver a Emilia, cuyo rostro, usualmente gentil, ahora tenía el ceño completamente fruncido en señal de disgusto. Emilia, eso es algo espantoso que decir a una chica. Frederica hizo tanto para poder cuidarte y tú. Frederica, le pido que le perdone, señorita Emilia. No hay problema. Yo era la que estaba mal después de todo. Estaba tan feliz de haber regresado a la mansión, que me emocioné demasiado y olvidé que mi apariencia es normalmente desagradable para muchos.
Tirando del dobladillo de la manga de Emilia, ella, la mujer llamada Frederica, sacudía la cabeza. Con su otra mano se cubría la boca. Frederica, me disculpo por haberle alarmado. Más que eso, hice algo bastante inapropiado hace algunos momentos. Nunca pensé que confundiría a Natsuki Subaru-sama con un intruso. Subaru intruso. Espera un momento. Creo que ahora entiendo lo que pasó. Liberado del castigo de Emilia por el momento, Subaru masajeaba su oreja al escuchar aquellas palabras. De hecho, logró comprender más o menos lo que había ocurrido. Básicamente, la misteriosa figura con la que se encontró inmediatamente después de haber entrado a la mansión fue Subaru. Cuando entré a la mansión, Frederica pensó que era un intruso e intentó echarme. Pero entonces, Emilia Tan llegó y aclaró el malentendido, lo que nos lleva a este preciso instante, ¿verdad? Frederica, eso es exactamente lo que pasó. Ya veo que procesa las cosas con bastante rapidez, ¿verdad? Subaru, aunque hay cosas que no puedo saber solo con haberlas mirado, no, pero antes que eso, las palabras de Frederica habían confirmado sus pensamientos. Subaru entonces miró a Emilia, que ahora estaba de pie justo atrás de Frederica, apuntando con su barbilla hacia ella. Sabía lo que Emilia estaba tratando de decirle, por lo que se puso de pie y, mirando a Frederica, dijo: Subaru, un gusto conocerte. Lamento mucho haber dicho algo tan irrespetuoso de buenas a primeras. Sé que podría excusarme diciendo que estaba medio dormido o que solo bromeaba esperando que me perdones, sin embargo, lo que dije no estuvo bien, por lo que es tu decisión si quieres servirme o freírme, aunque, si pudiera elegir, preferiría algo que no involucrara demasiado dolor. Decir que había actuado como hombre era, quizás, demasiado. Más bien parecía que hubiese sumergido su cabeza en una disculpa demasiado pobre. Definitivamente empezaron con el pie izquierdo, pero a diferencia de ella, que solo atacó a un sospechoso intruso, las palabras de Subaru habían sido definitivamente groseras. Así que, tal y como dijo, con tal de disipar su molestia, estaba dispuesto a aceptar cualquier tipo de castigo. Preferiblemente sin dolor físico, por lo que sus esperanzas iban dirigidas hacia un abuso puramente emocional. Eso era todo el compromiso al que aquel hombre, Subaru, estaba dispuesto en su disculpa más bien afeminada. Frederica. Jaja, de verdad que eres un tipo gracioso. Con aquellas palabras, y su sonrisa cubierta por su mano, Frederica dejó salir su risa. Frente al signo de pregunta flotando sobre la cabeza de Subaru, Frederica inclinó la cabeza, junto con su translúcido cabello dorado fluyendo por su rostro. Frederica, yo debería ser la que se estuviera disculpando. A petición de la señorita Emilia, te estaba probando. Subaru, probando. Frente a las palabras de Frederica, tanto Subaru como Emilia ladearon sus cabezas. No tenían ni idea de qué estaba hablando. Era esperable que Subaru estuviera confundido, pero si lo que dijo ella era verdad, entonces no tenía sentido que Emilia mostrara la misma expresión de confusión que él. Mirando sus respuestas sincronizadas, Frederica sonrió profundamente. Frederica, aun cuando estaba actuando de acuerdo a mi sentido del deber protegiendo la mansión, lo que hice a Subaru-sama no deja de ser grosero. Estaba preparada o, mejor dicho, no tenía más opción que ser relevada de mi posición luego de tal comportamiento. Subaru, no creo que te apresuraste demasiado en llegar a esa conclusión. Soy del tipo de persona que sabe entender las cosas cuando se conversan apropiadamente, ¿sabes? Frederica, eso fue lo que la señorita Emilia intentó decirme tan firmemente. Se esforzó tanto en hacerme entender, que incluso mi rostro se enrojeció ante las floridas palabras que dijo sobre Subaru. ¿Subaru qué? Perplejo ante lo que acababa de escuchar, Subaru dejó salir un gritito ahogado mientras miraba a Emilia. Mientras tanto, Emilia intentaba con todas sus fuerzas ocultar su rostro de un profundo escarlata. Emilia Frederica. Con sus manos en la cintura, Emilia gritó con una voz histérica, impropia de ella, observando severamente a la sirvienta. Ante todo eso, Frederica calmadamente respondió: Frederica, oh, Dios, qué miedo, veo que la señorita Emilia no ha cambiado nada, todavía le falta lindura. Lo normal sería que, independientemente de si lo que digo sea verdad o no, con solo ponerse roja y avergonzada hubiese sido una bonita respuesta. Emilia, ¿en serio? Espera, no me engañarás esta vez. Incluso alguien como yo, si siempre me están engañando, aprenderé a darme cuenta. Eso es, sé cuando estás mintiendo porque uno de tus ojos se afloja completamente. Frederica no tenía idea de que eso era así. Por cierto, señorita Emilia, ¿sabía que cada vez que miente, sus orejas se alargan un poquito? Emilia, no puede ser. La expresión de victoria de Emilia, con su brazo estirado y su dedo apuntando a Frederica, fue interrumpida regresando ambas manos para tomar sus orejas.
Con aquella respuesta, la victoria de Frederica estaba completa. Todavía avergonzada, Emilia no parecía haberse dado cuenta de que había perdido, pero Subaru, quien la había estado observando intensamente, dejó salir un suspiro y se encogió de hombros. Subaru, parece que he sido completamente derrotado. Mi nombre es Natsuki Subaru y ¿acaso vale la pena presentarme? Frederica, sí, por supuesto. Me encantaría escucharlo. Empecemos de nuevo y conozcámonos apropiadamente esta vez. Con esas palabras, Frederica retiró la mano que cubría su boca, revelando una sonrisa llena de colmillos puntiagudos. Esta vez, viendo aquella arma de sonrisa, todo el aire abandonó los pulmones de Subaru. Subaru, ahora que lo pienso, creo que ya había oído hablar sobre ti, una sirvienta que renunció un tiempo antes de que yo llegara, ¿verdad? Yo llegué a la mansión hace como un mes, por lo que ya deben de ser unos 3 meses desde que te fuiste. Frederica, creo que más o menos así es. Renuncié a mi posición por razones personales y aún recuerdo lo dolorosamente solitario que se sintió irse de aquí, pero por lo visto fui capaz de regresar mucho antes de lo que esperaba. Cubriéndose la boca con su manga, Frederica sonrió. Mientras se cubriera la boca, su hermoso cabello dorado y su fría y apenas llevadera mirada, se combinaban en algo ligeramente cercano a la belleza femenina. Pero su personalidad traviesa y su boca llena de colmillos, tendían a negar esa belleza, no importaba qué. En la sala de estar de la mansión Roswell, Subaru y Frederica acababan de intercambiar algo de información básica sobre ellos mismos, más allá de sus nombres. Escuchando su presentación otra vez, Subaru recordó haber escuchado sobre ella antes. Subaru, 3 meses atrás, eso significa que estás familiarizada con Emilia Tan, ¿verdad? Emilia HRMPH. ¿Es correcto? Sí. Subaru, ¿quién dice HRMPH en estos días? En todo caso, quejarse a esa manera es algo lindo, ¿sabes? Ante la pregunta y mirada de Subaru, Emilia se sentó en el sofá apartando la mirada como si no quisiera unirse a la conversación, a pesar de que estaba claramente escuchando atentamente. Se había puesto así desde que se dio cuenta, demasiado tarde, de que Frederica la había engañado. Pero dejando eso de lado, Subaru, solo han sido unos 2 o 3 días desde que regresaste, ¿verdad? Salimos de la aldea hace 3 días, 4 si cuentas el tiempo de viaje. Parece una gran coincidencia. Frederica, yo también estaba sorprendida cuando regresé a la mansión y la encontré vacía. Por suerte, había una carta en el estudio del maestro explicando las cosas, así que mi confusión no duró mucho. ¿Subaru, una carta? Frederica, sí, de Ram. Ella fue la que me pidió que volviera a la mansión, aunque no es muy buena explicando las cosas, sé que es consentirla demasiado el dejarlo pasar como parte de su personalidad, pero así es como me siento. A través de la sonrisa medio incómoda de Frederica, Subaru pudo notar el lazo forjado en el tiempo, que ella y Ram debían compartir y todos los maravillosos días que debían haber pasado juntas. Al mismo tiempo, borrada de sus memorias, el tiempo que había pasado con Ren debía de ser igual de largo. Subaru, ¿puedes decirme por qué Ran te pidió que volvieras? Frederica, no pude entenderle muy bien la razón. Pero la señorita Emilia estaba ahí, por lo que seguramente ella debe saber. Al mismo tiempo, ambas miradas se posaron sobre Emilia en forma de pregunta. Pero incluso ahora, Emilia continuaba manteniendo su actitud de todavía estoy muy enojada, mirando hacia otro lado. Pero, debido a que, poco a poco fue volviéndose incapaz de soportar las miradas de atención sobre ella, intentó mirarlos sutilmente. Solo que, terminó siendo una mirada más que obvia. Subaru, Emilia Tan, anímate de hecho, esta vez no fui yo quien te hizo molestar. Frederica, discúlpate como corresponde, ¿vale? Frederica, le pido su perdón, señorita Emilia. Lo que hice hace unos momentos no fue agradable y me disculpo. Estaba tan feliz de volverla a ver después de tanto tiempo, que mi lado malo se dejó ver sin querer. Emilia, ¿no me volverás a molestar de ese modo de nuevo? Frederica, no, por supuesto que evitaré hacerlo de nuevo. Que el mundo sea testigo de que no volveré a molestar a la señorita Emilia de aquella forma de nuevo. Subaru no pudo quitarse de encima la sensación de que las palabras de disculpa de Frederica tenían algunas lagunas de interpretación en ellas. Sin embargo, nuestra diosa Emilia pareció creer en aquellas palabras sin pensarlo 2 veces y, su hasta ahora expresión molesta, se relajó en una que parecía decir, supongo que no se puede hacer nada al respecto. Emilia, entiendo. Ya no estoy molesta. ¿Está eso bien? Frederica, sí, siento mucho lo de antes, señorita Emilia. Demasiado fácil. De alguna manera, solo Subaru escuchó la última parte. Giró bruscamente la cabeza para mirar a Frederica, pero ella se hizo la tonta.
Emilia, que no tenía idea de que la consideraban demasiado fácil, puso un dedo en su mejilla y dijo, Emilia, a ver, veamos. La razón por la que llamamos a Frederica de vuelta a la mansión Subaru, sí. Apurarse en llamar a alguien que acababa de renunciar hace poco, debe significar que había alguna clase de emergencia, aunque creo que tengo una idea sobre eso. De hecho, es verdad que había habido una emergencia. Solo hace algunos días la mansión y la aldea de Arlam habían sido el objetivo del culto de la bruja. Considerando la habilidad demostrada al dejar inconsciente a Subaru en un instante, Frederica debía ser otra sirvienta peligrosa de la mansión Roswell con unas locas habilidades de combate. En otras palabras, Rand debe haberle pedido que volviera para aumentar las defensas de la mansión durante el estado en el que Emilia fue, debido a que las habilidades de Rand para el trabajo de hogar son catastróficas, y la mansión terminó en un inimaginable estado de desorden. Solo fueron unos pocos días, pero se seguía haciendo cada vez más difícil vivir aquí. Subaru, esa es una razón bastante fuerte. De hecho, es verdad, ella era puras palabras y nada de esperen. Rand sabía que era una inútil, incluso ella misma lo dijo. A pesar de que tenía toda la razón al decirlo, podría haber puesto algo de esfuerzo en mejorar. ¿Verdad? El pecho de Subaru parecía que iba a explotar al darse cuenta de la potente razón que tenían, a diferencia de lo que él se había imaginado. Emilia dejó salir una sonrisa juguetona mientras miraba a Subaru despotricar, y luego se quedó mirando la habitación, o más bien, la mansión entera, como si pudiera ver a través de las paredes. Emilia, pero, ahora que Frederica regresó, de verdad que la mansión se ha vuelto bastante ordenada. Creo que Rand tomó la decisión correcta al dejarlo en manos de alguien capaz, en vez de hacerlo peor haciendo como si no pasara nada. Subaru, Emilia-tan, no creo que lo hayas hecho a propósito, pero ese comentario fue como una bofetada en el rostro. Y, bueno, no creo que esa haya sido una buena razón como para darse por vencida tan pronto. Frederica, poniendo de lado la evaluación de Rand por ahora, había pasado tanto tiempo desde que tuve la oportunidad de realizar un trabajo que de verdad valiera la pena, que por suerte no había nadie alrededor, ya que pude pasar el tiempo limpiando profundamente la mansión. Escuchando a Frederica hablar tan diligentemente sobre las tareas del hogar, Subaru sostuvo el aliento, incapaz de ignorar el dolor en su corazón. Después de todo, esta era la manera que tenía el mundo de compensar la erradicación de la existencia de Ren por la autoridad de glotonería. Subaru, supongo que, como era imposible para Ran cuidar la mansión ella sola, la solución obvia era llamar a alguien más. Entonces Ran contactó a Frederica, que había renunciado, pidiéndole que regresara a la mansión. Sin la existencia de Rem, la propiedad de Roswell no podía seguir funcionando como siempre, por lo que, el reemplazo de Rem, Frederica, había llegado. Sin embargo, la única persona en el mundo que sabía sobre esta triste verdad, era Subaru. Ram solo había hecho lo que la necesidad le demandaba, sin ponerse a pensar en por qué de pronto necesitaba la ayuda de Frederica o cómo se las había arreglado para manejar la mansión hasta ahora. Era lo que era. Pero, Subaru, disculpen por ponerme todo serio de pronto, pero ¿es un requisito para todas las sirvientas de la mansión Roswell ser tan raritas? Frederica, considerando quién es nuestro maestro, ¿cuál es el punto de preguntar eso? Subaru, aunque es algo molesto, tienes toda la razón. En este momento, todas las dudas de Subaru habían sido respondidas. Viendo la respuesta que dio, Frederica asintió felizmente y, resumiendo su postura perfecta, se quedó mirando fijamente a Subaru. Entonces, casualmente, dijo en voz baja, Frederica, por cierto, el conductor del carruaje dragón lleva fuera de la mansión por casi una hora ya, ¿está eso bien? Subaru HMM. Oh, ¿te refieres a Otto? Ya veo, ha pasado casi una hora. Bueno, no creo que sea un gran problema. Es verdad que me gustaría apurarme y dejar a Patrache descansar en el establo, pero no necesitas prestarle mucha atención a ese tal Otto. Otto, para hablar así de un compañero con el que compartiste una experiencia cercana a la muerte, eso es bastante cruel, Natsuki-san. Nunca pensé que valdría menos que un dragón de tierra. Justo a tiempo, Otto abrió dramáticamente la puerta de la sala de estar. Sus hombros levantados del enojo, mirando a Subaru mientras respiraba con desapruebo por sus fosas nasales. Ante su entrada, Subaru se levantó calmadamente, sacudió la cabeza y suspiró. Subaru, no, Otto, estás equivocado. Otto, ¿en qué estoy equivocado? Es demasiado tarde para retirar lo que has dicho hace un rato. Subaru, no es que tuvieras un menor valor que un dragón de tierra. Es que tienes mucho, pero mucho menos valor que un dragón de tierra. Otto, eso es 2 veces menos. Es mucho peor. Feliz con la reacción de Otto mientras pateaba el suelo, Subaru miró hacia la ventana. En dirección hacia donde el carruaje de Patrache estaba aparcado.
Otto observó su mirada, y pareció entender su significado. Todavía con un rostro amargo, dijo, Otto, ya dejé a Patrasche en los establos. Ella es orgullosa y un poco difícil de tratar, pero no quería causar ningún problema a Natsuki-san, por lo que fue bastante dócil. Subaru, escuchar eso de ti, me hace dudar sobre tu protección divina del lenguaje del alma. Si fuera humana, Patrasche sería una completa crudere, por mucho que sea amable en su interior. Así que, ¿cuándo fue que eso cambió? Otto, ¿cómo podría saber eso? Más importante. Mientras Subaru se esforzaba en entender por qué Patrasche se había vuelto tan devota por él, Otto cambió la conversación a otro tema referido al carruaje. Eso era, Otto, ¿qué vamos a hacer con la joven dormida en el carruaje? Creo que da bastante pena dejarla ahí, nada más. Si estás ocupado puedo llevarla yo mismo a una habitación. Subaru. Ni se te ocurra tocar a Ren. No había ni una pizca de malicia en la propuesta de Otto. Pero la voz de Subaru se escuchó fría como el hielo. Al ver a Otto retroceder, el mismo Subaru quedó sorprendido ante lo extremadamente afilada que salió su voz. Era algo bueno que las chicas no le hubieran escuchado, pero, aún así, Subaru estaba genuinamente preocupado por la anormalidad del sonido que había escapado de su garganta. Subaru. Yo la traeré, así que no tienes que hacer nada. De todas formas, tu espalda estaría gritando si tuvieras que cargar con una chica. Otto, sabes, los mercaderes siempre están cargando objetos pesados durante su trabajo. No somos tan débiles como tú crees, Natsuki-san. Subaru intentó cubrir su última frase con un sarcasmo, y se sintió agradecido ante la respuesta conciliadora de Otto, la cual vino después de un momento de duda, por lo que dejó salir un suspiro. Independientemente de todo lo demás, su reacción había sido demasiado extrema. Aun cuando no fuera intencional o, mejor dicho, precisamente por no haber sido intencional, es que era un problema. Sus nervios se habían mantenido al límite, por lo que, cualquiera que intentase interferir con Ren, independientemente de sus intenciones, eran vistos por él como enemigos. Subaru, este no es un buen comportamiento, maldición, me siento tan desdichado. ¿Por qué tengo que ser siempre tan? Se suponía que ya debería haber superado esto y, sin embargo, aquí estaba, tropezando contra la primera piedra en su camino. ¿Por qué no podía tener las fuerzas suficientes para mantener la frente en alto? Si Rem estuviera aquí, si Emilia hubiese estado mirando, si las dos estuvieran aquí con él, probablemente tendría una fuerza inquebrantable. Subaru, me lo tengo merecido, es mi culpa que Rem pagara ese precio. Tendría que haber habido una mejor manera, una forma más perfecta. Hasta ahora había creído que había hecho todo lo posible. Al final de la última repetición estaba profundamente seguro de eso. Pero, en algún lugar, tiene que haber habido una manera de lograr un resultado mucho mejor y perfecto. Pero Subaru perdió la oportunidad de encontrarlo, en su complacencia, en su cobardía, se comprometió en un futuro imperfecto. Y el sacrificio de Ren fue el precio. Si hubiese sido más competente, se habría dado cuenta. Antes de evacuar a Emilia y Ran de la mansión, la carta escrita a mano, que le había dado al mensajero de Krushch, se había quedado en blanco. Pensó que algún cultista de la bruja acompañando al mensajero, había cambiado la carta para causar confusión, pero eso era irrisorio. No había ninguna manera de que el culto de la bruja supiera de sus movimientos en esos momentos. Y aunque así fuera, ¿quién pensaría que el culto de la bruja se tomaría las molestias de utilizar un método tan rebuscado solo para plantar semillas de desconfianza entre ambos bandos? Pero incluso si de verdad se tomaran las molestias de hacer algo así, ¿no hubiese sido más efectivo alterar el contenido de la carta? Entonces, ¿por qué estaba la carta en blanco? Si no era obra del culto de la bruja, solo había una respuesta posible. Subaru Ren escribió la carta. Yo fui quien pidió que sea enviada. Y Krushch fue quien se la entregó al mensajero. Por lo que, la realidad de haberla entregado se mantenía, y solo el contenido fue borrado. Esa era la autoridad de glotonería y el destino de aquellos cuyo nombre y memorias eran comidos. Una existencia borrada del mundo, dejando solo una compleja telaraña de incongruencias detrás. Si no eres consciente de esto, nunca sentirás extrañeza, por lo que jamás te darías cuenta de lo que habías perdido. Si ese fuera el caso, entonces ¿para quién o para qué fue el propósito de aquella existencia? Si hubiese mirado con mayor atención el hecho de que la carta estaba en blanco, investigando apropiadamente, profundizando más en ello, ahondando en la verdad, quizás podría haberlo logrado. Lo que Emilia dijo en ese momento, ahora que lo pensaba, la carta había llegado la tarde anterior al último día. En ese momento, los contenidos de la carta ya se habían borrado, lo que quería decir que Rem había sido atacada antes de llegar la carta.
Si eso era verdad, entonces había pasado muy poco tiempo desde que Subaru y Ren se habían separado. Las posibilidades de alcanzarla eran minúsculas, pero no por ello imposible. Solo que, Subaru, había dejado escapar esa posibilidad. ¿Por qué dejó que se escapara? Eso no lo sabía. ¿De verdad no se había dado cuenta de que algo estaba fuera de lugar? Ram, con su complejo de hermana, Emilia, que sabía que Ren se había quedado con él en la capital y, aún así, ninguna de ellas había mencionado a Ren para nada, entonces ¿por qué? Subaru. Ah. Por fin se había dado cuenta. En ese momento, Subaru dejó salir un estúpido llanto, llevando ambas manos sobre su frente. Moviéndose temblorosamente, se deslizó hasta la pared, golpeando su cabeza tan fuerte como pudo contra ella. Conmoción y dolor. Pero una vez no era suficiente, otra vez y otra vez. Repitió. Emilia Q. Subaru. Ante tal inexplicable acto, los tres se habían quedado perplejos y sin habla. Pero Emilia fue la primera en recuperar sus sentidos y le gritó aturdida. Lo tomó de los hombros por detrás y lo giró. Emilia, ¿qué es lo que ocurre? No es la primera vez que haces algo extraño así de la nada, pero esto eso mira, tu frente está toda roja. Subaru, la extensión de mi estupidez, desde el fondo de mi corazón, me sorprende, en serio. Sintiendo los dedos helados de Emilia en su frente, Subaru sacudió la cabeza en un arrebato de autoaborrecimiento. Como había dicho antes, no era capaz de soportar la vista de su propia idiotez. Entonces, acercándose repentinamente a Emilia, Subaru se quedó mirándole a los ojos. Subaru Emilia-tan, tengo un favor que pedirte. Emilia Q, ¿qué? Espera un momento, Subaru, tu cara está muy cerca y tus ojos me están asustando. Subaru, mi estupidez sin arreglo, ¿podrías insultarme un poco? Emilia U. Sorprendida, Emilia abrió ampliamente los ojos. Viendo rechazo en su respuesta, Subaru colocó ambas manos sobre sus hombros, evitando así que saliera corriendo. Entonces, acercó su cara incluso más que antes. Subaru, por favor. No me disculpes, solo insúltame. Emilia, eso, no puedo hacerlo. No creo que hayas hecho nada malo o algo así. Subaru, solo hazlo. Emilia, incluso si me lo pides. Subaru, por favor. Si haces esto por mí, te daré incluso mi alma. Emilia, diciendo algo tan enorme como eso, lo único que logras es hacerme sentir más incómoda. Cielos. Supongo que no tengo otra opción. Emilia dudó agonizantemente frente a la desesperada y perversa petición de Subaru, pero finalmente asintió en resignación. Aclaró su garganta y miró a Subaru. Emilia, Subaru, eres un estúpido. Subaru. Emilia, tú, pervertido, hiperactivo, obstinado, egoísta, granuja, no sabes cuándo rendirte y te das aires de grandeza, imbécil. Subaru. Gu. Emilia, nadie te lo pidió, pero aún así te preocupas demasiado por los demás sin siquiera conocer tus propios límites. Eres un blandengue que apoya a una semielfa. Cuando soy reprendida y me siento deprimida, te pones en mi lugar y te comportas precipitadamente. Debido a eso, eres maltratado y haces cosas peligrosas. Subaru. Emilia, escuchas pero no respondes apropiadamente. Eres un cobarde que coquetea con una y luego escapa a la primera. Un idiota que corre a salvar a alguien en peligro, incluso después de haberse peleado con esa persona. Cuando las cosas no salen como las esperas, dices lo correcto en vez de lo que quieres, es tan injusto. Entonces, cuando todo ha terminado y los demás van por ahí resolviendo cabos sueltos, tú te vas a dormir y sacas la vuelta. Tú, zoquete. Subaru, zoquete, hay una palabra que no se usa a menudo, ¿sabías, Emilia Tan? Él estaba esperando una reprimenda, pero el abuso que recibió fue distinto a lo que esperaba. Las palabras no hirieron su corazón ni dejaron horribles cicatrices. En cambio, eran profundas y amables, dejando una marca en ambos corazones, tanto en el suyo como en el de Emilia. Ante las palabras de Subaru, Emilia continuó mirándole mientras apretaba sus labios. Emilia, ¿qué? Subaru, ¿cómo digo esto? ¿Así es como te sientes por mí? Emilia, lo sé, es como si mis sentimientos simplemente se hubieran desbordado. Entonces, simplemente me dejé llevar y, al final, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Subaru, ¿crees que así es como de verdad me siento? Subaru, me pregunto si así es. Cuando uno se deja llevar por el momento, suele sacar a relucir sus verdaderos sentimientos, aunque no sabría decir si este fue el caso. Por lo menos, Subaru tenía experiencia en arrepentirse de cosas que había dicho en el calor del momento. ¿Serían aquellos sentimientos reprimidos que finalmente escaparon de su corazón, o solo una sarta de palabrerías sin sentido que soltó dejándose llevar por la emoción?
Pensó que nadie sabría la respuesta a esa pregunta. Subaru, gracias, Emilia-tan. Emilia, todo lo que hice fue decir cosas malas sobre ti. Agradecerme por algo como eso, Subaru, de verdad que eres anormal, ¿sabes? Subaru, anormal, pero solo para Emilia-tan. Mientras venga de ti, no me importa si se trata de un insulto, un abuso o de una ley del tránsito, sea lo que sea, estimulará mi sentido del placer. Emilia, lo último que dijiste no lo entendí, pero parece ser algo que no necesito saber, así que lo olvidaré. Entonces, ¿estás mejor ahora? Intentó responder reprimiendo una sonrisa, pero al final, sus ojos estaban teñidos de tristeza. Era injusta la expresión pura que ella le mostraba de vez en cuando, razón por la cual no podía dejarla por su cuenta. En respuesta a su expresión, Subaru sonrió con una amplia sonrisa que mostraba sus dientes. Subaru, sí, estoy mejor ahora. De hecho, todavía no estoy del todo bien. Pero si fuera a recibir un beso de Emilia-tan para romper mi maldición, debería ser capaz de encontrar el coraje que necesito. Si tan solo. Emilia, qué mal, porque la oficina de solicitudes acaba de cerrar por el día de hoy. Subaru, maldición. Lo eché a perder. Porque es que siempre llego demasiado tarde a... Como si estuviera lleno de arrepentimientos, Subaru se rompió en 1000 pedazos. Viendo esto, Emilia dejó salir una sonrisa traviesa. Después de permanecer un rato con una apariencia miserable, Subaru finalmente se levantó y miró alrededor de la habitación. Subaru, dicho eso, me temo que hay algunas cosas de las que me tengo que hacer cargo. Me siento mal por dejarlos a todos y a Emilia-tan, pero necesito un poco de tiempo. En todo caso, no creo que tome demasiado, pero ¿qué hay con ese rostro, Otto? Otto, siento que debería cobrarte por las reparaciones después de ver una escena tan bizarra, pero dejaré las negociaciones para después. ¿Dónde dijiste que ibas? Otto, de quien se habían olvidado completamente, dejó salir su descontento, ante lo cual Subaru se cruzó de brazos y ladeó la cabeza en contemplación. Ahora que lo pensaba, Otto aún no sabía nada sobre la otra persona que quedaba en la casa y que eventualmente debería conocer. En ese caso, para decirle a Otto dónde iría a continuación, ¿qué palabras serían las más apropiadas? Después de agonizar frente a ese problema, solo por un momento, Subaru bajó los brazos y dijo, Subaru, bueno, voy a encontrarme con una loli que tiene unos taladros porrizos, y que se encuentra atrincherada en una habitación mohosa. Y con esas palabras, abandonó completamente la responsabilidad de explicar la situación, dejando a Otto en un estado total de confusión. Gracias a Traducciones y Seca.